Y hoy queremos poner el ejemplo del pueblo de Israel. ¿Cómo se les entregó a ellos ese sacerdocio? Dice los hijos perversos de Elí. El Señor nos ha escogido a nosotros para estar cerca de Él. Entonces a nosotros también se nos ha dado esta asignación, porque ellos rechazaron a Jesús. Nosotros fuimos injertados. ¿Cuánto más cuando ellos obedezcan va a ser? Entonces se extendió esa gracia hacia nosotros. Exacto. Y esto cumple con las palabras proféticas de restaurar y traer a todas las naciones. Dios todavía tiene un plan para Israel. En el episodio anterior estábamos hablando acerca, lo vamos a poner en la pantalla, de cómo la palabra se da el diseño de Dios. Él instituye o pone un sacerdocio, pone seres humanos a cargo, a funcionar dentro de su diseño, y está en el sacerdote el obedecer o desobedecer. Y cuando el sacerdote obedece, su presencia se manifiesta en ese lugar, hay transformación. Y hablábamos de ese primer ejemplo en el jardín del Edén. Hablábamos de cómo Adán, en ese jardín, en el Edén, en ese lugar, se dio un diseño de cuidado, de cultivar. Se puso al hombre como ese sacerdote. Y vemos cómo el hombre falló, hubo desobediencia. Pero ese diseño del Señor no cambió. Y a lo largo de la historia vemos cómo ese sacerdocio ha sido entregado al ser humano y cómo algunos han cumplido, otros no han cumplido. Y hoy queremos poner el ejemplo del pueblo de Israel. ¿Cómo se les entregó a ellos ese sacerdocio? ¿En dónde empezó? Bueno, de hecho empezó con Aarón. Aarón de la tribu de Leví, ahí inició cuando se les da ese rol de sacerdotes. Y vamos a ver que en repetidas ocasiones fallaron a eso. Sí. Y las consecuencias que hubo con ello. Vamos a ver uno de los ejemplos. No vamos a ver todo porque sería muy extenso. Sí. Y Éxodo 19, versículos 5 al 6, es donde se da esta asignación. Se entrega esta palabra, o se da una palabra para ser cumplida. Y bueno, aquí hay que mencionar que se le dio a todo el pueblo. A todo el no pueblo. No era una persona, al pueblo entero se le está dando esta palabra. Y dice, ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, o sea que había una relación de palabra, obediencia, una relación de una relación personal con él, ¿verdad? Sí. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. ¿Y por qué Israel? Porque sabemos que Israel juega un papel importante en el plan del Señor. Entonces, a Israel... ¿Y les fue entregado el sacerdocio? Sí, a ellos se les fue entregado este sacerdocio, esta asignación, y vamos a ver qué pasó. Sí, porque lo que estás leyendo acá es que les está diciendo, si ustedes me obedecen y cumplen, la recompensa es ustedes para mí son un tesoro especial, y además de ser un tesoro especial para mí, van a ser un reino de sacerdotes. Van a ser una nación santa. La invitación era para todos. Todos tenían que funcionar así. Pero obviamente, si leemos la historia, vamos a ver todo lo que sucedió. Hay diferentes cosas que pasan. El pueblo teme. Al final de cuentas, Aarón es el que para tomando ese rol sacerdotal delante de todo el pueblo de Israel. Así que vayamos al punto inicial, donde se da ese diseño, porque el Señor da diseños. Él hizo el jardín del Edén como un lugar de encuentro con el hombre, y ahora va a dar un nuevo diseño, un diseño de tabernáculo, un lugar donde el ser humano va a acercarse y van a presentarse para estar en relación con él. Sí, entonces el momento que se da la palabra es en Éxodo 25:9. Y dice, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así ustedes lo harán. Entonces vemos que aquí otra vez el Señor dice, bueno, te voy a dar una instrucción específica. Un diseño, claro. Hay un modelo específico, hay un mobiliario de cómo vas a hacer todo lo que quiero que hagan para mí, como sacerdotes para mí, y quedaba en ellos obedecer o desobedecer. Esta versión, mira cómo dice el versículo 8, haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Y más adelante, del versículo 10 al 22, al menos esta traducción le pone un subtítulo que dice instrucciones para el arca del pacto. Y les detalla cómo va a ser el arca del pacto, les detalla cómo van a presentar los sacrificios, cómo tienen que hacer todo. El diseño fue dado para, como dice el versículo 8,
Por eso me gusta esta versión, dice, para que habite en medio de ellos. Ajá, Era el lugar de cercanía. encuentro. Ese era el diseño, igual que en Edén. Emmanuel, Dios con Dios nosotros, con nosotros. desde ahí otra vez trayéndolo a colación. Pero entonces ahora, luego de que se da la palabra, podemos pasar a lo que es el sacerdocio. ¿Qué es esa asignación? ¿Cuál era cómo se miraba? ¿Cómo iba a funcionar el ser humano en ese llamado? ¿Verdad? Ajá, y aquí podemos irnos a Números 3, versículos 5 al 8, que dice, entonces el Señor habló a Moisés. Recordemos que viene otra vez una palabra, una instrucción. Haz que se acerque la tribu de Leví y ponlos delante del sacerdote Aarón. Aquí había una tribu específica para este llamado de sacerdotes, ¿verdad? Para que les sirvan, o en hebreo es abad, también guardarán, shamar en hebreo. Que son las palabras que hablamos en la sesión, hace 2 sesiones, ¿verdad? Que era lo que encontrábamos en Génesis. Ajá. La función del sacerdote era ese cuidado, ese cultivar, el La estar función ahí de Adán. de intermediario. Ajá. También guardarán entonces todos los utensilios de la tienda de reunión. Entonces aquí el Señor no solo escoge a una tribu en específico, les dice dónde se tienen que poner y también les dice esto es lo que van a hacer. Van a cuidar, van a guardar. Otra vez el mismo diseño que tú hablabas del Edén dentro de la tienda. Mira cómo dice esta versión. Cuidarán de todo el mobiliario de la carpa sagrada y servirán en el tabernáculo. Y mira lo que dice después, en representación de todos los israelitas. O sea que esta tribu era escogida específicamente para estar cerca, para estar Eran los dentro. Intermediarios. Ese era el centinela, la función del centinela, estar de intermediario. La misma función que como un prototipo tuvo Adán. Él estaba de intermediario con la creación. Y yo creo que esto es muy importante porque el Señor nos ha escogido a nosotros para estar cerca de Él. Por medio del sacrificio de Jesús, nosotros hemos sido hechos cercanos a Dios. Estamos cerca del Padre por medio de Jesús. Entonces a nosotros también se nos ha dado esta asignación de abad y shamar en la casa de Dios. Versículo 10 dice, nombra a Aarón y a sus hijos para que lleven a cabo los deberes del sacerdocio. Entonces eran familias. Era la familia escogida. Era la familia era la tribu. asignada para estar delante del Señor. Y sigue diciendo, pero toda persona no autorizada que se acerque al santuario será ejecutada. Eran solo algunos que iban a tener este rol. Porque el pueblo no quiso tomarlo. Escogieron a alguien y el Señor dice, bueno, esta es la línea, esta es la tribu que se va a encargar. Y veamos solo un ejemplo de lo que tenían que hacer. Porque ellos tenían, el sacerdote tenía muchos roles y uno de los principales era presentar sacrificios. No vamos a leer el versículo, pero lo puedo poner en la pantalla. Levítico 17:11, donde se habla de que tenían que traer animales al altar para la expiación de los pecados. Sí. Ese era uno de los roles más importantes. Sí, porque también habían unos que cuidaban la entrada, otros que servían como jueces, otros que enseñaban. Entonces, todo esto eran asignaciones que Dios les dio de un sacerdote. Y ahora vemos qué pasó, qué sucedió con lo que ellos escucharon que debían hacer. Si leemos toda la historia, hay algunas que sí funcionaron, cumplieron con el llamado, pero hay muchos que no, ¿verdad? Pero el Señor dice algo muy fuerte en Isaías 1, versículo 11. A los que desobedecieron. A los que desobedecieron. Ajá, porque recordémonos que aquí se espera un cumplimiento de la palabra. Si vemos a David hizo todo lo que Dios quería en su generación. Eso dice en Hechos. Dice que él fue un hombre conforme al corazón de Dios porque hizo todo lo que Dios le pidió en su generación. Pero, como tú decías, hay unos que no lo hicieron. Entonces, Isaías 1, versículos 11 y 13, dice, ¿qué es para mí la abundancia de sus sacrificios? Dice el Señor. Cansado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de ganado. La sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Esto es el Señor trayendo una corrección. Esto sería muy fuerte. Lo más fuerte que un sacerdote no quiere escuchar. Él está diciendo, esta para versión mí, dice que les hace pensar que yo deseo sus sacrificios. Es demasiado fuerte escuchar esto porque esto significa que si lo pones a la luz de la casa de oración,
puedes estar haciendo muchas cosas desconectado de un corazón de obediencia. Entonces Él les está diciendo, estoy cansado de todos sus holocaustos. La sangre, abundancia de sacrificios, no me complace. No traigan más sus vanas ofrendas. El incienso me es abominación. O sea, todo lo que estaban presentando es vano. Luego dice luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no tolero iniquidad y asamblea solemne. O sea, el Señor les está viniendo a botar las cosas más sagradas para ellos, que eran los sacrificios, el traer los animales, sus fiestas, sus celebraciones, el día de descanso. Y todo esto era visible. O sea, todas es las algo, cosas más importantes para el pueblo de Israel. Porque ellos lo podían hacer y hacer de una forma religiosa, pero el Señor decía, el incienso me es abominación. Ahora, ¿por qué es que les dijo esto? Y está más abajo dentro de ese mismo versículo. El versículo 17 les dice, mejor aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Lo que pasó es que los sacerdotes hacían todo esto, presentaban todo esto, visiblemente eran lo máximo, pero estaban oprimiendo al necesitado, no cuidaban del huérfano, no cuidaban a las viudas, maltrataban a sus trabajadores, maltrataban a sus empleados. Y eran orgullosos, había odio en sus corazones. El Señor dice, no me importa, ¿para qué? Yo creo que esto podemos también compararlo con lo que el Señor habla en Isaías 58 de cuál es el verdadero ayuno, porque podemos hacer muchas cosas que se vean aparentemente religiosas o bien, pero el Señor dice, el verdadero ayuno es compartir tu pan con el hambriento, es amor. Entonces, si nuestra forma de venir a la casa de oración es solo por cumplir con un horario, porque sabemos que quizá tenemos tiempos de oración, tiempos de intercesión, y llegamos a cumplirlos religiosamente, y luego nuestro corazón está alejado del Señor. Es por gusto. El Señor nos va a decir, es vano. O sea, de que somos sacerdotes, a los ojos del Señor somos sacerdotes. Pero está en nosotros el constantemente examinarnos para ver si estamos caminando en obediencia. ¿Y por qué trajimos el ejemplo de Israel? Bueno, hablábamos del ejemplo de Génesis. Empezó en el Edén, el hombre falló. Se tuvo que trasladar ese sacerdocio a alguien más. Tenemos acá a Israel, fallaron constantemente. Un ejemplo más de cómo fallaron, lo encontramos, yo creo que ese es uno de los más duros. Está en 1 Samuel, capítulo 2, donde habla de los hijos de Elí. De hecho, esta traducción en el versículo 12, el subtítulo dice los hijos perversos de Elí. Y en el versículo, creo que es 29, sí, dice, entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos se han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Ellos, los hijos de Elí, hacían atrocidades dentro del templo. Estaban haciendo las peores cosas que podían ser vistas. Y eran la familia escogida para presentar todos los sacrificios como los sacerdotes representantes de Israel. Versículo 30 dice, por lo tanto el Señor Dios de Israel dice, prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Y aquí viene el problema. Sin embargo, a partir de ese momento, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me desprecian. No importa si sos de los que eran escogidos. Si no me honras, no te puedo honrar. Si me desprecias, te voy a tener que despreciar. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva en el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo, ninguno llegará viejo. El Señor trasladó, quitó, dijo ya no más. O sea, eran los escogidos, pero eso tiene que ser entregado a alguien más. Y podemos leer toda la historia de ir viendo cómo algunas personas, diferentes personas, incluso algunos que no eran de la tribu de Leví, tuvieron ese funcionamiento de sacerdotes. El mejor ejemplo es David. Él no era de la tribu de Leví, era tribu de Judá, pero funcionaba como un sacerdote, como un rey, como un profeta. Igual vemos a Obed-Edom. Obed-Edom, un gentil, tuvo la presencia de Dios, ministró, la tuvo en su casa. Un gentil. Y a esto queremos llegar. ¿Por qué Israel? Israel desobedeció. Israel no recibió al Mesías. Ellos rechazaron a Jesús. Pero porque ellos rechazaron a Jesús, nosotros fuimos
incluidos, nosotros fuimos injertados por su desobediencia. Ahora, ¿cuánto más cuando ellos obedezcan va a ser tan glorioso todo lo que el Señor haga? Porque en Romanos 11, versículos 1 y 2 dice, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Este es Pablo. De ningún modo. Porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, el cual conoció con anterioridad. Entonces Israel pecó, transgredió, fue parte del plan y eso nos permitió a nosotros conocer al Señor. Así es, pero no fueron desechados. No fueron porque desechados. Cuando hablamos de este tema, algunos podrían irse por la rama de condenación. La teología del reemplazo, Bueno, donde nosotros también reemplazamos a Israel. Vamos a hacer una sesión que hablemos solo acerca de esa teoría del reemplazo, pero hoy solo queremos dejar claro que el que nosotros como gentiles hayamos sido incluidos a ser sacerdotes no quiere decir que ahora yo reemplazo a Israel. Sí. Simplemente se extendió esa gracia hacia nosotros. Exacto. Y esto cumple con las palabras proféticas de restaurar y traer a todas las naciones para que ahora nosotros podamos participar de esto y que Israel sea salvo. Porque estamos viendo el ejemplo de Israel. Dios todavía tiene un plan para Israel y nos usa a nosotros, pero vamos a hablar de eso en otra sesión. Tenemos que examinarnos nosotros en este tiempo. Entonces, hoy como casa de oración, porque sabemos que este es un entrenamiento enfocado en casas de oración, examina tu familia primero. Júntate con tu familia. Si no tenés esposa o esposo, ora, pídele al Señor que te alumbre tu corazón, porque quizás has estado pisoteando el sacerdocio, menospreciando el sacerdocio, y solo decirle, Señor, perdóname, yo quiero caminar como un sacerdote. Si en tu casa de oración están más enfocados en solo hacer, sets de adoración, pero no están mostrando amor, porque puedes hablar en lenguas humanas y angélicas y no tener amor, nada sirve. De nada sirve. Entonces, anda al corazón, anda al que el Señor examine tu intención, tu obediencia, porque mejor es obediencia que sacrificio. Entonces, queremos animarte que como casa de oración puedas examinar y puedas decir, Señor, queremos ser sacerdotes fieles, caminando en obediencia con un corazón sincero delante de ti.